Vale, pero esto parece muy sencillo. Ahora vamos a ahondar más. ¿Cómo producen esa electricidad? El funcionamiento de una placa solar, una placa de energía fotovoltaica, es el siguiente. En la placa solar tenemos distintas capas. La primera capa de arriba, una grilla metálica superior de contacto, con un electrodo negativo. Esto haría de masa. Luego tenemos debajo el contacto negativo. Bien, debajo un semiconductor negativo de silicio. Es muy importante que esto de que sea de silicio, porque si conseguimos electricidad gracias a la placa solar es porque mediante este mineral, mediante el silicio. Bien, pues como iba diciendo, el semiconductor negativo de silicio, después en medio una zona de carga espacial, que es la zona por donde se van a transmitir los electrones desde el negativo hasta el positivo, y después tenemos el semiconductor positivo, también de silicio. Bien, debajo tenemos el contacto positivo y la grilla inferior de contacto, electrodo positivo. Básicamente tenemos dos componentes, negativo arriba y positivo abajo. Bien, en medio tenemos unas capas que son de silicio. Al darle la luz del sol, pues el silicio es un componente que cuando está expuesto a la radiación solar, pues tiene un movimiento de electrones internos desde su parte negativa hasta la parte positiva. Entonces, mediante este movimiento de electrones, conseguimos electricidad, porque como bien sabemos, la electricidad básicamente es conseguir mover electrones, ya sea mediante turbinas, mediante energía térmica calentando y que el humo mueva turbinas, maremotriz que la marea mueva turbinas, en una presa que la misma caída del agua mueva una turbina y genere electricidad. Básicamente siempre es el movimiento de electrones, desde el lado negativo hacia el positivo, y de ahí conseguimos la electricidad. Bien, ahora, esta electricidad que obtenemos cuando incide la luz solar encima de los paneles y por medio del silicio y del paso de electrones desde el lado negativo hasta el lado positivo, esa electricidad que obtenemos no es electricidad que podamos utilizar en una vivienda o en la mayoría de sitios, porque es electricidad de corriente continua, que es la electricidad que utilizamos, por ejemplo, en una pila o en un acumulador o en una batería. Es una electricidad que no tiene una onda senoidal, por así decirlo. La corriente alterna tiene varias ondas senoidales que van cambiando entre positivo y negativo, y con esta variación pues conseguimos que esa electricidad pues sea más fácil de transportar y de utilizar, y es la que utilizamos normalmente en todos los sitios. Luego tenemos la de corriente continua. La de corriente continua, esta onda senoidal es distinta, entonces no va cambiando entre positivo y negativo. Siempre tiene una parte positiva y siempre tiene una parte negativa. Cuando se pasa los electrones de la parte negativa a la positiva, se descarga el acumulador, la batería o la pila o lo que haya, y entonces hay que volver a cargarlo y volver a pasar esos electrones a la parte negativa para después volver a utilizarlos.